Tenga usted buenos días. Estaba recordando una historia de una señora que hacía el pollo asado en su casa, pero le cortaba siempre las alas. Un día su hija le pregunta, mamá, ¿por qué siempre haces el pollo con las alas cortadas, asado? Y la mamá le dice, bueno, yo lo aprendí así, mi mamá me enseñó así, yo lo hago así. Entonces van y le preguntan a la abuela. Y la abuela le dice, el problema es que yo lo hago así porque mi horno era pequeño, yo tenía que cortarle las alas para poder entrar el pollo, si no, no cabía. Esta historia nos recuerda lo que muchas veces hacemos nosotros en la vida, que lo repetimos porque nos lo enseñaron de una manera, pero no cuestionamos si es correcto o no, no cuestionamos si en ese momento se hizo por algo específico, por un contexto histórico o algo que sucedió, y nosotros seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas tradiciones que nos enseñaron otros, y no nos damos cuenta a veces que estamos repitiendo cosas que la palabra del Señor nos manda no hacer, cosas que bíblicamente son incorrectas. Y de esta misma manera sucede con el gobierno de la iglesia. A veces estamos reproduciendo patrones del gobierno de la iglesia que realmente no son bíblicos, que realmente Dios nos mandó que los hiciéramos, pero lo hacemos porque nos enseñaron alguien que estuvo antes, alguna iglesia, pastor anterior, nos enseñó que era así de esa manera y no indagamos en la escritura y lo repetimos y repetimos y llevamos a la iglesia a una estructura errónea, cuando la Biblia, sin embargo, nos está diciendo que no debe ser de esa manera. Hoy vamos a estar viendo sobre el gobierno de la iglesia, la designación, la dotación y elección de los gobernantes en la iglesia. Y vamos a estar viendo realmente cómo a veces distorsionamos lo que Cristo nos manda en su palabra y cómo debe ser. Y cómo nosotros a veces repetimos cosas que realmente no son las que Él quiere. El párrafo 9 del capítulo 26 de la Confesión de Londres de 1689 nos dice: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo y anciano en una iglesia es que sea escogido para el ministerio por la votación común de la iglesia misma y solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. ¿Quién designa a los gobernantes en la iglesia? ¿Por quién son dotados los gobernantes en la iglesia? ¿Quiénes escogen a los gobernantes en la iglesia? Estas tres preguntas le daremos respuesta en la explicación del día de hoy sobre el párrafo 9 de la Segunda Confesión de Londres en el capítulo 26. Cristo, hermanos, es quien designa a los gobernantes de la iglesia. La semana pasada estuvimos viendo esto, pero quisiera puntualizar en Cristo como cabeza y cómo ejerce autoridad en cada uno de los oficios y de los oficios de gobierno dentro de la iglesia y cómo se muestra esto a través de los oficiales muertos y vivos en la iglesia. Hay dos textos importantes que muestran quiénes son los gobernantes de la iglesia. Uno es Efesios capítulo 4, verso 11, y el otro es Filipenses capítulo 1, verso 1. Dice Efesios 4:11, y el mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Filipenses capítulo 1, verso 1, nos refiere Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En estos dos textos se refiere la Biblia a quienes son los oficiales de la iglesia. Cristo es la cabeza. Y Cristo como cabeza funde la iglesia en su autoridad apostólica, profética, evangelística, pastoral que ejerce, o sea, el magisterio de la palabra del Señor y como diácono también. Él encierra todos estos oficios dentro de la iglesia. Él es el gran apóstol, Él es el apóstol. Si leemos Hebreos capítulo 3, verso 1, nos dice la escritura: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el apóstol, Él es el enviado del Padre, Él es el mensajero del Padre, pero es el enviado del Padre, es el mensajero del Padre para comunicar el pacto de gracia. En su vida, Él comunica el pacto de gracia. Él viene a transmitirnos y a consumar y a establecer este pacto de gracia que es consumado en el momento de su muerte y resurrección. Él es el profeta de Dios, Él es el gran profeta de Dios. Su discurso era un mensaje profético, pero no solamente su discurso, sino su vida, su muerte fue la muestra de esta profecía. Él es el evangelista de la iglesia por excelencia, independientemente de que cuando Cristo predicaba le seguían multitudes, su vida era el mensaje del evangelismo. Su vida fue el mensaje en carne propia, cuando Él muere en la cruz, del mensaje de salvación. Él no solo comunicó este mensaje con sus palabras, sino que lo llevó a la práctica al morir en la cruz. También Él es el pastor de las ovejas. Juan capítulo 10, verso 11 nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Él es el gran pastor. Él no es el pastor, Él es el gran pastor. No nos desanimemos si en un momento determinado nuestra iglesia tenga que estar sin pastor porque no está todavía preparada para esto. Nosotros sabemos que hay un pastor en la iglesia por ese momento y es el Señor Jesucristo. Y aún cuando hay un pastor en la iglesia, no nos desanimemos porque haya un solo pastor, cuando la Biblia nos enseña que en las iglesias locales deben haber varios pastores, porque Cristo es el pastor principal. De modo que cuando nosotros hablamos de pastorado en la iglesia, no hay un solo pastor en la iglesia. Como mínimo hay dos pastores en la iglesia, porque Cristo es el pastor principal, al cual ese pastor se tiene que sujetar. Primera de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él es el buen pastor, Él es el gran pastor, Él es el príncipe de los pastores y Él tiene toda autoridad con relación al pastorado de una iglesia. Pero también Él es diácono de la iglesia. Si nosotros leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 15, verso 8, nos dice, pues es digno que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí la palabra siervo es diácono y habíamos visto que la palabra diácono era aquel que sirve, era aquel que sirve a otros. Y nuestro Señor Jesucristo aquí está resumiendo su oficio como cabeza de la iglesia al ejercer su apostolado como profeta, como evangelista, como pastor y maestro y como diácono. Nosotros debemos entender que todo el gobierno de la iglesia se sujeta totalmente a la autoridad de Cristo. Pero también vemos cómo Él designó a hombres para el liderazgo de la iglesia, a hombres para el gobierno de la iglesia. Él constituyó a unos apóstoles. Y había algo importante en la iglesia, porque no se puede invertir el orden de gobierno en la iglesia. Están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y diáconos también. Ese orden no se puede invertir. Un apóstol puede ser profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono. Pero un profeta no puede ser apóstol, un evangelista no puede ser apóstol, un pastor no puede ser apóstol y un diácono no puede ser apóstol. O sea, de una manera escalonada, podemos ver que en esa lista los primeros que se van mencionando sí podían encerrar las características de los otros que vienen, que le siguen, pero los últimos no podían ejercer la autoridad de los primeros. Por eso podemos entender que el fundamento que Cristo dejó para la iglesia eran los 12 apóstoles, eran los apóstoles, incluyendo a Pablo.
Estos apóstoles tenían características específicas, sobre todo tres características específicas. Eran características, por ejemplo, ellos tenían que haber sido comisionados directamente por Cristo. Si ellos no eran comisionados por Cristo, no podían ser apóstoles. Segundo, tenían que haber visto a Cristo resucitado. Si ellos no veían a Cristo resucitado, ellos no podían ser apóstoles. Y tercero, tenían que ser hombres hacedores de milagros. Si ellos no hacían milagros, no eran hacedores de milagros, no eran reconocidos como apóstoles. Entonces, cuando nosotros vamos a esas tres características, nos damos cuenta de un detalle, y es que hoy en día no existen ese tipo de apóstoles. De modo que aquellos apóstoles de Jesucristo son solamente aquellos que estaban en los tiempos de Jesús, en esa primera generación de creyentes. De modo que si alguien hoy se constituye apóstol de Jesucristo, es un falso apóstol, porque los apóstoles tenían que tener esas tres características. Hoy nadie ha sido comisionado directamente por Cristo, nadie es hacedor de milagros y nadie ha visto a Cristo resucitado. Independientemente de que la iglesia ore y se sane algún enfermo, y de que algún cristiano por el poder de la oración ore y se sanen algunos enfermos, no significa que una persona sea hacedora de milagros, como lo hacían los apóstoles en los tiempos bíblicos. Leamos la Biblia y veamos todos los milagros y prodigios que hacían estos hombres para validar el mensaje del Evangelio y en el nacimiento de la iglesia. Aquí estamos viendo cómo están los profetas en el Nuevo Testamento y cómo estos profetas se encuentran, cómo este oficio profético se encuentra muy ligado al oficio apostólico, porque habían hombres y mujeres en la iglesia primitiva que se consideraban como profetas. Sin embargo, el oficio profético era un oficio muy vinculado al oficio apostólico. Vamos a leer algunos textos, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versos 19 a 22, nos dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es importante aquí, cuando está hablando del fundamento de la iglesia, este fundamento eran los apóstoles y profetas, hombres dotados por Dios para comunicar el mensaje del Evangelio. Recordemos que en ese momento todavía el Nuevo Testamento no estaba completo en la iglesia primitiva y la iglesia primitiva necesitaba de hombres que en las iglesias, hombres que fueran dotados por el Señor para que comunicaran ese mensaje a las iglesias. Aquí pastores y profetas son considerados como el fundamento de la iglesia. ¿Pero qué profetas? ¿Profetas como los que vemos hoy en las iglesias? ¿O era un tipo de profeta específico? Por ejemplo, leemos Efesios capítulo 3 4 donde dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Los apóstoles y profetas tuvieron esa revelación del Espíritu para comunicarnos el misterio de Dios. Ese misterio está escrito en la palabra del Señor. Efesios 4:11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28 nos dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y aquí vemos un grupo de dones de hombres y de personas que Dios dotó en la iglesia. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta ahora que hay dos tipos de dones en la iglesia. Están los dones extraordinarios y están los dones ordinarios. Los dones extraordinarios eran aquellos dones que sobrenaturalmente ejercían su función en la iglesia. Dones como el apostolado, como profetas, como hacedores de milagros. Estos dones
Lo tenía una generación que no tenía aún el Nuevo Testamento en su totalidad. Cuando la iglesia se dispersa y se forman varias iglesias en diferentes lugares, la iglesia necesitaba escuchar la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros estamos refiriéndonos específicamente a estos profetas, nosotros tenemos que saber que hay características distintivas de estos profetas. Por ejemplo, la función de los profetas. ¿Cuál era la función del profeta? La función del profeta era comunicar fielmente la palabra de Dios sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, bajo el propósito redentor de Dios para su pueblo. Un profeta venía con un propósito. Un profeta tenía una función, era decirle al pueblo de Dios lo que decía la palabra del Señor para ellos en su fin redentor. Tanto lo que había pasado en los antiguos, tanto lo que estaba pasando en el presente y que tenían que arrepentirse y que tenían que volverse a Dios, pero también el futuro mesiánico, el futuro redentor de Dios para ellos. Los profetas también eh, tenían que ser exactos en su mensaje. No podía haber fragilidad en su mensaje. ¿Sabe usted que si un profeta decía 100 palabras bien, 100 mensajes bien, y se equivocaba en alguno de sus mensajes y decía un mal mensaje, era considerado un falso profeta? Un profeta tenía que ser 100% exacto en su mensaje. Un profeta que dijera hoy algunas cosas y mañana otras que no fueran reales, era considerado un falso profeta. Es importante saber que hoy hay una gran multitud de creyentes que se autodenominan profetas porque adivinan el futuro, muy parecido a lo que pasa en las religiones ocultistas, y también porque dan palabras de exhortación, que a veces yo creo que lo que debemos aprender es a cambiar los términos, porque los profetas de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, eran personas que no se equivocaban en su discurso. Eran personas que transmitían un mensaje redentor al pueblo de Dios. Hoy estamos viendo una gran multitud de profetas excitistas, profetas que lo que buscan es animar a las personas y levantar su ego, levantar su orgullo, levantar su ánimo, cuando tenemos la palabra que es suficiente para que nosotros seamos animados y exhortados. Hermanos, si nosotros necesitamos algo más que la palabra, para ser animado, para ser exhortado, para ser consolado, si necesitamos algo más que la palabra, nosotros no estamos correctamente. La palabra tiene que ser suficiente para nuestras vidas. También vemos la limitación de los profetas, porque cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, la Biblia nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la antigüedad Dios hablaba de muchas maneras, de muchas formas, a través de los profetas. Pero ahora nos habla a través del Hijo. De modo que todo profeta que se levantó en la iglesia nos reveló lo que el Hijo les había dado y les había revelado. No existe una revelación diferente a la revelación de la Escritura. Por eso nosotros reconocemos como profetas a aquellos que revelaron la Escritura. Los profetas tienen que estar a la altura del mensaje del Evangelio, a la altura del mensaje de la Escritura. Aquellos que se consideren profetas y se consideraron profetas, lo que transmitían era el mensaje de la Escritura, hermanos. Por eso podemos afirmar y podemos decir que como no existen esos apóstoles que tenían características distintivas, hoy tampoco existen esos profetas. Y si existe un profeta, es aquel que comunica fielmente la palabra de Dios, fielmente la palabra de Dios. ¿Hay profetas? ¿Hay apóstoles? Sí, ya murieron, pero sí existen. Su mensaje está escrito en el Nuevo Testamento. Esto mismo pasa con los evangelistas y hay discusión entre si el don de evangelismo era un don extraordinario. Vemos ahí a Felipe haciendo
bautizando al eunuco. Nosotros estamos guiados bajo ese fundamento. Las personas pueden decir, hay hacedores de milagros, hay profetas, sí, míralos en la escritura, ahí están mostrándonos qué es lo que hace Dios y cómo Dios opera. Esto no significa que por la obra de la providencia de Dios, un día específico, no sé, pueda suceder algo, ¿no? Eso significa que en un momento determinado una persona, por una obra de la providencia, le habla a otro y le alerta de algo y algo sucede. Pero esa persona no es profeta, hermano. Esos no son los profetas que dice la Biblia. Esos no son los profetas que Dios está hablando en la Escritura. Profetas que no se equivocaban, profetas que revelaban el mensaje de Dios. Ahora, estos dones extraordinarios son gobernantes en la iglesia. Ningún pastor o maestro o diácono puede hacer algo más allá o algo que esos profetas, evangelistas y apóstoles. Tenemos que sujetarnos bajo esa autoridad, porque ellos ejercen un gobierno en la iglesia al cual nosotros como pastores y maestros y diáconos nos debemos sujetar. Ahora, hay oficiales vivos, y lo vimos la semana pasada, que son los pastores y maestros, que son los diáconos. Estos oficiales vivos están en la iglesia, están en la iglesia repitiendo todo lo que les enseñaron estos profetas, apóstoles, evangelistas, que se sujetaron a Cristo, quien es la cabeza y ejerce todo el oficio profético, apostólico, evangelístico, el oficio de pastoral, el oficio de maestro y de diácono. Así que, hermanos, podemos decir que Cristo designa a la iglesia. Cristo es quien designa a los gobernantes de la iglesia. Y Él es quien establece la estructura y cómo debe ser este gobierno en la iglesia. Comenzando desde los apóstoles, profetas y evangelistas con dones extraordinarios, los cuales están plasmados en la escritura y por los cuales nos sujetamos, y siguiendo con aquellos que estamos vivos hasta el fin del mundo como pastores y maestros y los diáconos. Ahora, ¿quién los califica? ¿Quién los dota para este gobierno? Bueno, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien dota a los gobernantes de la iglesia. Cuando una persona es escogida como pastor, Dios le da esa capacidad. Dios le dota, el Espíritu le dota, le califica para esta función en la iglesia. La iglesia no tiene derecho a designar a una persona que no ha sido capacitada por el Espíritu para ejercer su oficio como gobernante. Es la escritura inspirada por el Espíritu la que define quiénes son aquellos que el Espíritu ha dotado, ha capacitado para el gobierno de la iglesia. No, hermanos, no es la iglesia quien define, quien dota, quien capacita. No tiene derecho a designar a una persona que no ha sido calificada por el Espíritu. Nosotros podemos saber cuándo una persona es calificada, porque la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, lo muestra. Vamos a 1 Timoteo 3, del 1 al 3, y veremos cuáles son las características de los obispos, la característica de los diáconos. Y aquí es donde nos damos cuenta nosotros como iglesia hasta dónde tenemos ese derecho de parte de Dios para escoger a nuestros pastores y a nuestros diáconos hoy en día. Hermanos, y la escritura, que es inspirada por Dios, nos dice, los pastores tienen estas características. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que inspiró la Biblia es el que dice las características que deben tener esos pastores porque los dota con esas características. Si la Biblia nos dice, esas son las características que tenemos que tener en cuenta para escoger a los pastores, no las que nosotros queremos, no las que nosotros buscamos como iglesia. Nosotros no podemos ir en contra de la dotación y de la capacitación que el Espíritu le da a ciertas personas para que gobiernen la iglesia. Y ahora le pregunto, si la iglesia no define ni es la que tiene la autoridad para designar y dotar a los gobernantes de las iglesias locales, ¿qué papel juegan las denominaciones y sus estructuras piramidales? ¿Qué papel juegan estas denominaciones que a veces se toman la atribución divina de escoger pastores sin tener las características, por características que ellos escogen? ¿Qué papel juega una denominación cuando pone a un pastor en una iglesia? Sin embargo, no es una denominación la que escoge a los pastores, no es una denominación la que dota a los pastores. Hermanos, tenemos que estar claros con esto, porque el Espíritu Santo, quien es el que califica y dota a los gobernantes, dejó plasmado en la Escritura
¿Cuáles son las características de estas personas? Y si el Espíritu Santo lo hizo, tenemos que sujetarnos a ellos para ver ahora quién es exactamente el que elige a los gobernantes en la iglesia. Y aquí viene la tercera pregunta. La iglesia es la que elige a sus gobernantes. Gobernantes que fueron designados por Cristo, gobernantes que fueron dotados por el Espíritu Santo, pero que son elegidos por la iglesia local. Hay tres textos importantes. Y aquí vemos cómo la iglesia escogió a sus gobernantes. Primero, cómo escogió un apóstol. Segundo, vamos a ver cómo escogió a los diáconos. Y tercero, vamos a ver cómo escoge a los pastores en las iglesias. Primero, Hechos capítulo 1, verso 14 y del 21 al 26, nos enseñan cómo fue el proceso al escoger a- al apóstol sustituto de Judas. Dice la Biblia, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después dice el versículo 21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, no sea hecho testigo, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí es importante la palabra, y señalaron a dos. Fue la iglesia, fue ese grupo de hermanos constituidos quienes señalaron a los dos hombres. Ah, el Señor decidió cuál de los dos era, pero fue la iglesia quien señaló, quien escogió a esos dos hombres. Hechos capítulo 6, verso del 1 al 7 nos muestra cómo fueron seleccionados los diáconos en la iglesia primitiva. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahora miren qué importante. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí nos damos cuenta que los apóstoles encomendaron a la iglesia que fuera la iglesia quien buscara a ciertos hombres con ciertas características distintivas, pero era la iglesia quien buscaba a los hermanos, era la iglesia la encargada. Y en Hechos capítulo 14, verso 23, cuando la Biblia nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta palabra constituyeron en el griego lo que significa en la antigüedad era votar, extendiendo la mano. Era una manera en la que la iglesia votaba para escoger a sus ancianos. Y si vemos estos tres textos, tienen una similitud, y la similitud está en que es la iglesia. Es la iglesia quien señala, quien busca, quien constituye a sus gobernantes que han sido dotados por el Espíritu con ciertas características que el Espíritu les ha dado. Ningún oficial puede ser designado sin el consentimiento de la congregación. Quiere decir que si una denominación envía a un pastor a una iglesia y la iglesia no está de acuerdo, hermanos, la iglesia no está de acuerdo, esa persona no debe ser pastor de esa iglesia. ¿Cómo es posible de que una iglesia no esté de acuerdo en que una persona sea su pastor y que esté impuesto en ese lugar para pastorear esa iglesia? Amados hermanos, la iglesia tiene que estar conscientemente en votación a que ese hombre pueda ser su pastor. La iglesia es la que elige a sus gobernantes y hay dos características distintivas a la hora de la iglesia elegir a sus gobernantes. Primero, una actitud de oración y ayuno
Cuando nosotros leemos Hechos 13 del 1 al 3, nos dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Importantísimo, hermanos. La iglesia tiene que tener una actitud de oración y ayuno a la hora de escoger a sus gobernantes. No es escogerlos por escogerlos, es escogerlos bajo un, bajo un ambiente de oración y ayuno, hermanos, bajo la dirección de Dios, bajo la comunión con Dios, para que el Señor nos guíe correctamente a escoger esto. Y lo otro que es importante es que esta característica debe ser bajo, o sea, con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Primera de Timoteo 4:14 y Primera de Timoteo 5:22 nos dicen, primero nos dice, no descuides el don que hay en ti, así le dice Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecías con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cuál era este don, hermano? Era el don del pastorado. Era el don del pastorado por el cual otros pastores habían puesto sus manos encima de Timoteo para respaldar lo que Dios había hecho en su vida y por lo que Dios lo había dotado. Primera de Timoteo 5:22 nos dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y es importante ver este texto en el contexto que fue escrito y para lo que fue escrito. Hoy usamos este texto para orar por los enfermos. Y usamos este texto para muchas cosas. Este texto específicamente de lo que está hablando es de la imposición de manos para el pastorado, cuando una persona es llamada al ministerio y es ordenada en la iglesia. La imposición de manos de los ancianos. Imponer las manos significa el acto simbólico de aprobación de los ancianos que ya son constituidos de una iglesia local para este nuevo escogido por la iglesia. Y quizás en esa iglesia local no hay ningún anciano porque ese es el primer anciano, pero hay un grupo de ancianos en otras iglesias cercanas que conocen a ese pastor, a esa persona y conocen esa iglesia y dan testimonio de que ese hombre puede ser pastor una vez que la iglesia lo escoge. Esto simboliza la presencia de la mano de Dios y motiva una oración especial por un ministerio fructífero en esa persona. De modo que cuando una persona es escogida por la iglesia, se necesita que los ancianos de esa iglesia anteriormente o otros ancianos de iglesias cercanas que le conozcan den testimonio en un acto simbólico, poniéndole las manos encima, en una oración de que ese hombre está aprobado como pastor y debe ser pastor. Así que, hermanos, como creyentes, debemos saber cuál es nuestra función. Debemos saber que nosotros somos responsables de escoger a nuestros pastores. Nosotros somos responsables de que nuestros pastores hayan sido dotados por el Espíritu y saber de que ellos han sido escogidos por Dios, han sido designados por Cristo. Es Cristo quien designa a la iglesia, es el Espíritu quien dota a los pastores, a los gobernantes de la iglesia, porque no solamente son los pastores, sino también los diáconos, pero también es la iglesia quien elige a sus gobernantes. Así que, hermanos, meditemos en esta enseñanza y hagamos la voluntad del Señor.